Praise God from whom all blessings flow. Antes del sermón que oramos. Señor, gracias por esta tarde, gracias por cada uno que está aquí. Que no están aquí porque por nada razón, solamente por otra razón que en tu providencia están aquí. Y están aquí para escuchar tu palabra. No son mis palabras, no son mis opiniones. Y si en algún momento meto mi opinión, regaña, corregirme, porque yo quiero ser fiel con tu palabra. Ayúdame porque soy un fracaso débil y un pecador que no merece estar aquí. Pero por tu gracia, tú me salvaste, me llamaste, como cada uno que está aquí. Entonces, ayúdanos a tener oídos de escuchar, no solamente estar aquí simplemente porque es lo que pensamos que es lo que es correcto, o porque es tradición, o porque es lo que queremos presentarnos en una forma, pero porque es que realmente queremos honrarte, amarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos de no solamente escuchar, pero aplicar tu palabra en nuestras vidas y siempre ser diferente con la actitud de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a continuar la serie de Efesios. Y estuvimos haciendo versículo por versículo Efesios. Y comenzamos en Efesios 1, hablamos de los beneficios espirituales que tenemos en Cristo. Él nos escogió y nos llamó, nos adoptó y una lista de cosas que son beneficios que tenemos. Y en capítulo 2 comenzamos de los primeros 10 versículos y hablamos que éramos hechura de Dios, que recuerdas que dice la palabra en griego que somos el poema de Dios, la obra maestra de Dios, y que Él no solamente nos salvó porque éramos muertos en pecado y hijos de ira, entonces no era capaz de salvarnos, entonces no es por obras para que nadie pueda glorificarse, pero que Él lo es. Que Él nos escogió, Él nos llamó, nos dio la fe, que dice en Efesios 2 que igual tu fe es un don de Dios, no procede de ustedes. Y también que nuestras obras, nuestros frutos también es un regalo de Dios también. Entonces vamos a leer Efesios 2, 11 hasta 22, y la palabra de Dios dice esto: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, que son llamados en circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Dios, excluidos en la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino anunció paz
a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son ciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, y en quien todo edificio, también ajustado, ya creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en Espíritu. Entonces, aquí podemos ver muchas cosas en solamente los primeros 2 capítulos que estuvimos estudiando. Somos salvados por la gracia de Dios mediante la fe. Nuestra fe no procede de nosotros, sino es un regalo de Dios. No somos salvados por obras para que nadie se jacte. Somos hechura de Dios. Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Y nuestra salvación y los frutos o obras Dios planeó antemano. Y esta carta es una guía para ayudarnos a poner esas obras en práctica. William Booth dijo esto: la fe y las obras deben viajar juntos, paso a paso respondiendo, como las piernas de los hombres que caminan. Primero la fe y luego las obras. Luego la fe nuevamente y luego las obras nuevamente. Hasta que no pueden diferenciar cuál es uno y cuál es otro. Y también lo que vemos aquí es que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y el mundo sin paz. Este mundo no tiene paz. Afuera de estas puertas, el mundo está en conflicto. Hay guerras, hay racismo, hay odio, hay torturas, hay político, hay cualquier cosa que el mundo usa para dividirnos. En medio de comunicación, miras una visión, dicen una cosa. Miras Epoch Times, que hay otra cosa. Si miras este canal, otra cosa. ¿Y cómo puedes saber qué es la verdad? Cada uno tiene su agenda y cada uno quiere dividir. Pero la palabra de Dios es lo que nos une. Encontramos unidad en la palabra de Dios porque encontramos Cristo en su palabra y es Cristo quien nos da unidad. Entonces éramos separados de Dios y uno de otro. Cuando miras lo que dijo, por lo tanto, referente a ustedes, los gentiles, nosotros, cualquier persona que no era parte de Israel, que eran separados de Dios completamente. Y somos rápidos a olvidar de dónde viene nuestra paz. Y aquí dice, recuerda dónde encuentras tu paz. Salmos 103:2 dice: bendice alma mía, Señor, no ves ninguno de sus beneficios. Esos son los problemas que escuchamos en el sermón, como lo que hicimos en Efesios 1 sobre los beneficios espirituales, y olvidamos muy rápido porque no tomamos esto muy serio. ¿Por qué? Si esto es lo que si Dios te salvó de condenación, porque somos tan aburridos con la palabra de Dios. Puede ver lo que podemos sentar en un sermón sin dormir o sin pensar de otras cosas. O porque salimos igual como antes. Pero podemos ver un partido de fútbol y prestar mucha atención. Porque ¿dónde está tu corazón? Esa es la cosa que olvidamos. Porque si recuerdas que estuvimos solamente un remanente de Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero
Israel era escogido para ser santo. Santo significa separado. Entonces Israel era separado del mundo, pero hay un misterio que no era revelado en este tiempo, que Dios estaba planeando usar Israel para ser una luz a las naciones. Siempre, desde el principio de Génesis, Él tuvo un plan para ser la luz del mundo, para tener el mundo parte de su pueblo. Por eso vemos, por todo el Antiguo Testamento está apuntando que pronto las naciones van a ser parte de mi pueblo, parte de este pacto. Entonces, hubo un momento que las naciones no tuvo esperanza. Piensas de los sistemas de sacrificios. Tal vez piensas que es raro que Dios estableció un sistema de sacrificios, de matar animales para ser salvo del pecado. Y ni te salva del pecado, era solamente para recordar que no puede salvarse. Es porque las naciones estaban haciendo sacrificios para sus dioses. Estaban haciendo sacrificios de sus propios hijos, a Moloch y de diferentes dioses. Entonces Dios estaba diciendo, mira el mundo. Ellos están haciendo sacrificios y voy a establecer algo para que puedan ver que esto es para algo santo. Ellos están haciendo por sus diablos, por sus dioses, sus ídolos. El mundo era completamente separado de Dios, sin esperanza. Simplemente y no tuvo esperanza de salvación. La circuncisión era un señal exterior que eran separados de las naciones. Y John MacArthur dice esto: historia de los gentiles no tenía propósito, ni plan, ni destino, excepto el juicio final de Dios, del cual no estaban conscientes. Los filósofos populares enseñaron que la historia se repetía en ciclos de 3,000 años. Al final de cada ciclo, el universo se quemó y luego renace para repetir el mismo patrón sutil. Piensas de esto, lo que está diciendo es que el mundo, las naciones afuera de Israel, que no conocían a Dios, su mentalidad era que el mundo simplemente cada 3,000 años, repetido, se quemó y repetido otra vez. Eso era su filosofía. Cuando observas la filosofía del mundo sobre la vida y la muerte, ves la cosmovisión cristiana, no es una locura. No es una locura porque cada persona dice la palabra que no hay ateos. Cada uno sabe porque es evidente en la creación. Lo que hacen es que toman la verdad y no quieren escuchar, ignoran la verdad. Y eso es lo que las naciones estaban haciendo. Estaban ignorando la verdad. Y Israel era para ser una luz a las naciones. Los gentiles no solo estaban separados de Cristo, sino que había odio entre ellos y Israel también. El orgullo de Israel creció y ellos pensaron que eran mejor que otras personas. Su confianza dejó de ser en Dios, pero en la obra en sus propias manos. Eso es algo que ves que Israel comenzó a decir que queremos un rey como las naciones. No queremos Dios de ser nuestro rey, queremos tener un rey como las naciones. Y los gentiles y judíos tuvo odio entre ellos. No puedes imaginar lo que es esto. Algunos judíos pensaron que Dios creó gentiles, nosotros, con el propósito de alimentar el fuego del infierno. Eso es lo que pensaron. Si un hombre judío se casaba con una mujer gentil, los judíos tuvieron un funeral. El rabino enseñó que si entras la casa de un gentil, eres contaminado. Porque en este tiempo los gentiles abortaban sus bebés y metían sus bebés muertos en el drenaje de sus casas. Entonces judíos pensaron que era sucio para entrar a sus casas. Por lo cual, cualquier contacto con un hogar gentil era lo mismo de tocar un muerto. El odio no era solamente judíos contra gentiles. También los gentiles miraban judíos como esclavos. Y también los tuvo como esclavos y también los mataron.
Ellos consideraban como enemigos, una raza de enemigos. Si miras en nuestro mundo, no hay mucha diferencia en lo que ves. Que en nuestro mundo tenemos odio por diferentes razones. Si no es por colores, digamos que en Estados Unidos tenemos divisiones entre colores, pero es más profundo que esto. El problema es pecado. Porque si vas a África, por ejemplo, yo fui muchas veces a África. Si vas a África, hay gente que parecen igual y hay odio entre ellos porque hay diferentes tribus. Si vas a India, hay diferentes clases de personas. Y si naces con un apellido diferente y eres ya diferente clase, nunca vas a ser nada. Siempre vas a ser un esclavo o alguien que vive en la calle. Eso es lo que el pecado hace. Causa divisiones entre nosotros. Y usamos esto como una excusa. Usamos cultura y color y raza y todas esas cosas para causar divisiones. El pecado contaminó todo, especialmente nuestra relación con Dios y los demás. Pero Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Él entró para darnos reconciliación, no solamente con Dios, pero también entre las personas también. Si realmente queremos paz en este mundo, necesitamos evangelio. No, tú puedes crear programas, tú puedes tener diferentes programas para ayudar y causar reconciliación, puedes tener consejo y todas esas cosas, pero si no tienes evangelio, si no tienes un cambio de corazón, que van a repetir el ciclo y van a volver a tener odio. El momento cuando alguien que es diferente de ti, cuando te maltratan, van a decir, ya ves, así son estos. Y así respondemos. Así son los seres humanos. En versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, hablando de nosotros, ustedes no tuvo esperanza. Ustedes estaban afuera del pacto de Dios. Ustedes no tuvo esperanza por salvación. Pero ahora en Cristo Jesús, algo cambia. Comparas Efesios 2:13. Pero ahora Cristo en Jesús. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Es una transición de antes ustedes eran así, pero ya debe ser diferente. Ya antes hubo separación entre Dios y ustedes, pero ya hay reconciliación. Y ya son parte de una familia de Dios y deben vivir diferente. Deben dejar como hablabas antes. Debes cambiar como viviste, como antes viviste así. Antes sigues tus tentaciones y sigues tus deseos malvados, pero ya quieres la cosa que Dios quiere, porque Él te dio misericordia. Es una transición. En versículo 12 dice, separados de Cristo. En 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. En versículo 12 dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa. 13, antes estaban lejos, pero ya vemos Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Cristo te acercó a Dios. Antes era muerto en pecado, esclavo a tu pecado, sin esperanza. Si miras, yo creo que es la otra imagen en el PowerPoint que hay en el templo. Si miras esto, este es el templo de Israel. En medio de esto es donde los judíos eran capaces de cercar el templo, el lugar santo, santísimo.
Pero si recuerdas que también los judíos no eran capaces de entrar completamente porque la cortina que separó. Y los sacerdotes muchas veces tuvo que atar algo en sus piernas, porque si entró a ese lugar, tuvo miedo que tal vez, si hubo pecado en su corazón, que Dios va a matarlos por entrar a un lugar santo. Eso es como serio de la santidad de Dios. Pero si miras afuera de donde está Israel, así eran gentiles. Israel no era capaz de sacar el lugar santísimo, pero los gentiles ni eran capaces de entrar al lugar donde estaban los judíos. Ellos eran completamente separados. No solamente, y eso era simbólico de lo que era realmente pasando espiritualmente. No acercamos a Dios. Él nos ha acercado. Eso es lo que dice. Dice que Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Por eso Jesús dijo, tú no me escogiste, yo te escogí. No por nuestras obras, porque era la obra de Cristo. Entonces, si quieres decir que eres salvado por obras, no es tu obra, es las obras de Cristo. Ahora la iglesia es la expansión de Israel, el pueblo escogido de Dios. Romanos 9:6 dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Lo que está diciendo es que la iglesia ya es una expansión de Israel. Si das cuenta que no todo Israel era salvados. Solamente el remanente entre Israel. Pero ya la iglesia es la extensión, la expansión de Israel. Antes sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice el versículo 12. Pero ya tenemos paz, por Cristo es nuestra paz, dice el versículo 14. Cristo, Jesús, cumplió la ley y ya estamos abajo del nuevo pacto. Piensa de esto, que la ley en el Antiguo Testamento, solo para judíos, ya gentiles, nosotros no tuvimos esperanza. Pero para judíos, para tener esperanza de ser salvos, tuvo que obedecer las leyes. ¿Cuántas leyes hubo? Solo 10. No. 613. 613 leyes. Y tuviste que obedecer cada una de esas leyes para ser salvo. Eso es el punto de la ley. La ley del Antiguo Testamento era para decir, eso es el estándar de Dios. Él es santo. Él no puede tener nada impuro antes de Él. Él no acepta pecado delante de Él. Si quieres venir enfrente de mí, si quieres ser parte de mi vida, si quieres ser parte de tu vida, debes ser puro. Y si no eres puro, te mueres enfrente de mí, como los sacerdotes que entran al lugar santísimo. Eso es el estándar. 613 leyes. Pero ninguno era capaz de obedecer. Era para mostrar que no puedes salvarse. No puedes hacer nada para ser salvo. No hay nada en ti que puede ser salvado. En Romanos 3 dice, ninguno es bueno, ninguno hace bien, ninguno busca a Dios. Y aquí en Efesios 2 dice que eres muerto en pecado. ¿Quién cumplió la ley? Cristo, quien es Dios. Como leímos en Efesios, que bajo su trono, Él dijo, ellos no pueden salvarse, no pueden obedecer. Yo voy a hacerlo en su lugar. Aleluya. Yo voy a ser su sustituto. Gloria a Dios. Yo voy a bajar mi trono y yo voy a caminar entre ellos. Y solo un hombre puede ser un sustituto por un hombre. Entonces Dios tomó forma de hombre para ser nuestro sustituto. Amén. Gloria a Dios. Y Él caminó entre nosotros. 33 años. Él estaba mirando todo el pecado alrededor. Dios mismo caminando entre su creación. Viendo blasfemia enfrente de su cara. Y nunca pecó.
Dice la palabra de Dios que Él experimentó cada tentación que experimentas y nunca pecó. Por eso Él entiende lo que estás sufriendo. Eso es la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos estar en la iglesia y hacer blasfemia por vivir como paganos? ¿Cómo podemos entrar a una iglesia y tratarlo como un club social? ¿Cómo podemos tratar la iglesia como un lugar que es simplemente para hacer, ok, yo fui, estoy bien con Dios? No, así no se gana salvación. Es por dependencia y obediencia en Cristo, en lo que Él hizo para nosotros. Y nada más. Y nada más. Entonces lo que vemos aquí es que Cristo es todo. Charles Spurgeon una vez dijo, yo tengo grandes necesidades, pero tengo un grande Cristo por mis necesidades. Cuando piensas esto, que Jesús vino a este mundo, obedeció todas las leyes sin pecar. Él dijo que no llegué para eliminar las leyes, pero de cumplir las leyes. Colosenses 2:11 dice, además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino que con la circuncisión que consiste en despojarse el cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Filipenses 3:3 dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu Santo adoramos, nos engrandecemos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Jeremías hizo una profecía años antes que Cristo llegó a esta tierra en 31:33. Y dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un pacto con el pueblo, la expansión de Israel. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Piensas de esto que dice, la ley era escrito en piedra dura. Pero ya está diciendo, no va a ser una lucha para obedecer, porque ya voy a escribirlo en tu mente, en tu corazón. Mi Espíritu Santo va a guiarte y ayudarte de obedecer. Gálatas 3:28 hasta 29 dice, ya no hay judío ni griego o gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si ustedes permanezcan a Cristo, no son la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, en Cristo, ya la circuncisión es en el corazón. Ya nos dio un corazón nuevo. Ya puso su ley en nuestras mentes. Ya tenemos fe porque es un don de Dios. Y ya tenemos reconciliación con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios. Y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Somos uno. Igualdad entre todos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque somos todos descendientes a Abraham y herederos según la promesa. Si piensas esto, Abraham era gentil.
Él no tuvo circuncisión, después él tuvo circuncisión, pero antes era contado justificado. Entonces puedes ver, el plan de Dios siempre era para incluir las naciones, todos. Un misionero moderno estaba haciendo una cena del Señor una vez en África. Y él estaba sentado en este grupo de iglesia, pero iglesia de palos y nada de lujo, pero todos en un círculo sentados en el piso, y un anciano de un tribu estuvo sentado entre ellos. Ese anciano era el jefe de un tribu, se llama Ningongi, con el nombre de corazón de hombre. Ese es el nombre de ese señor. Había muchos Ngoni en la congregación, en ese servicio de comunión, o cena del Señor. El anciano dijo que él puede recordar cuando eran jóvenes. Estaban haciendo guerra. Los Ngoni les gustaron salir con lanzas y matar los otros tribus. Y muchas veces dejaron los pueblos quemados, mujeres violadas, y colgaron los cuerpos como eran sus premios. Y muchas veces regresaban con las casas con la sangre en sus lanzas, y también llevaron las mujeres como esclavas. Y el misionero comenzó a mirar alrededor de este grupo en la iglesia. Él dio cuenta que en Ngoni siempre luchaban y mataban. El grupo se llama Senga. Y también un grupo se llama Tumbuka. Y mientras que estaba miró, y allá, sentados entre ellos, eran Ngoni, Tumbuka y también Senga, estas tribus. Una vez apasionados para matarse por sus diferencias, pero ya son unos en Cristo. Antes querían pelear, unidos para pelear y destruir, pero ya unos por el amor de Cristo. Entonces, por alguna manera, por la gracia de Dios, todos esos muros entre ellos fue destruido. Todas las cosas que causó odio entre ellos ya fue destruidos, aplastados por amor de Cristo. Por medio de Cristo no solo somos reconciliados con Dios, sino también unos con otros. En versículo 15 dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos, Israel y gentiles, una nueva humanidad. Amén. Piensa esto. Al hacer la paz, 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Juan 10, 16 dice, tengo otras ovejas, Jesús está hablando a sus discípulos, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y van a oír mi voz, y serán un rebaño con solo un pastor. Estaba hablando de los gentiles. Ya llegó, estaba predicando a los judíos, pero está diciendo pronto, mi mensaje va a llegar a las naciones. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. El 18, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Miramos esta imagen del templo
Y como dije que nosotros estuvimos más lejos, sin esperanza. Los judíos estaban cerca, pero ni eran capaces de pasar y entrar y tener acceso directamente con Dios. Pero si recuerdas la noche cuando Jesús murió, ¿qué pasó? La oscuridad cayó sobre el mundo durante el día. Y lo que estaba separando nosotros en el templo a la presencia de Dios rompió en dos piezas. Esa cortina que estaba dividiendo era como 12 pies de anchura. No era algo pequeño, no era algo como de ese papel de hacer esto. Dios rompió esto y era simbólico de mostrar que ya tienes acceso directamente a mí. Que Hebreos 10, 19 y 22 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina hacia el lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos rectamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos. A nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Tenemos acceso ya directamente con Dios. Eso es justificación. Cuando Dios te da el don de fe y ya despiertas y eso es renacer, y ya como muerto espiritualmente muerto, comienza a ver sus pecados de nuevo como, ¿cómo pensé así? ¿Cómo vive así? Y comienzas a arrepentir. Eso es de cambiar tu mente, cambiar direcciones. Y ya en este momento que Dios te justifica, entonces es decir, como mencioné en otros sermones, es como si ya cuando entras a la presencia de Dios, ya no estás mirando tus fracasos, tus pecados, como eres. Ya estás mirando la obra de Cristo, porque es vestido con la justicia de Cristo. Eso es algo tremendo de pensar, esta reconciliación que nos dio. Hebreos 4:16 dice, así que acercámonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y entraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. La cosa es de preguntar esto en tu mente. ¿En qué estás dependiendo? ¿En sí mismo? ¿En sus propias obras? ¿En sus tradiciones? ¿O estás confiando en Cristo totalmente? Si estás dependiendo en sí mismo, hay un problema. Si estás dependiendo en Él, que da paz. Porque sabes que aunque otro día pensé esto, otro día sale en mi boca, otro día yo hice esto, me caí, pero yo arrepentí. Yo dije, perdóname, Señor, yo no quiero vivir así, yo no quiero hacer esto. ¿Por qué? Y no digo esto porque tengo miedo que voy a perder mi salvación. Lo digo porque yo sé lo que hizo para mí. Y lo amo con todo mi corazón, todo mi ser. Merezco infierno, pero me dio salvación. Causa obediencia. Nuestra reconciliación tiene un propósito para la eternidad. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Si el mundo dice esto, ¿cierto? El mundo quiere ponernos en categorías. Llegas aquí, eres extranjero. Si llegas aquí, eres diferente de mí, eres un extranjero.
Si llegas a mí, somos diferentes razas, ya eres inmigrante, ya eres esto. Queremos categorías, queremos clasificar gente. Eso es lo que el mundo hace. Pero Dios hace otra cosa. ¿Eres en Cristo o eres en el mundo? Dos categorías. Hay una raza, humanidad. ¿Eres en Cristo o eres en el mundo? Escoge, en Cristo o en el mundo. Sigue diciendo que ya son santos. La Iglesia Católica les gustan sus santos y dicen que son santos porque hicieron milagros después de su muerte. Esos no son santos. Un santo es alguien separado por Dios. Un santo son miembros de la Iglesia, los que son realmente transformados por el poder de Dios, y por eso ya son miembros de la familia de Dios. Por eso en el mismo capítulo antes dijo, eran hijos de ira, hijos de desobediencia, dice, en el mismo capítulo. Pero ya, el final del capítulo está diciendo, pero ya son familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de apóstoles, de los pastores y apóstoles de los discípulos y Pablo y todos que estaban predicando para establecer la iglesia en el primer siglo. Y Cristo es la piedra angular. Esto, si recuerdan las puertas en Israel, las puertas eran así. Y en medio es piedra angular. Si quitas esta piedra, que todo va a caer. Está diciendo, si no tienes Cristo como tu piedra angular, que no tienes un fundamento, todo va a caer. Si todo es basado en tus obras y quién eres, y lo que hiciste, y quién era tu padre, y quién te enseñó, y quién era tu pastor, y cualquier otra cosa. Si esto es lo que basas tu salvación, vas a caer. Pero si Cristo es el centro de todo, vas a seguir adelante. Él va a preservarte. Y dice aquí que porque somos hijos de Dios, somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos ciudadanos del cielo, miembros eternos de la familia de Dios. Somos hechura de Dios. Dios usó profetas y apóstoles para establecer su iglesia, pero es Cristo quien nos une. Antes éramos separados, pero ya podemos no solamente entrar al templo, pero dice que eres el templo. Que ya el Espíritu Santo mora en el creyente. No hay excusa de continuar, de vivir así. Cuando pecamos, el Espíritu nos recuerda. Cuando lees las palabras, el Espíritu nos clarifica lo que dice. Cuando queremos la voluntad de Dios, Él nos guía. Dios mismo está en nosotros. Ya somos el templo de Dios. Por eso en Corintios dice, ¿cómo el cuerpo de Cristo va a ser conectado con una prostituta? ¿Piensas de esto? Eso es lo que Pablo dijo a la iglesia en Corinto, porque estaban haciendo tantas cosas, tanto pecado estaba en la iglesia, que dijo, ¿cómo vas a conectar el cuerpo de Cristo, la iglesia, con una prostituta, el mundo? Ustedes son el templo de Dios. Entonces, compórtese como el templo de Dios. Como si Dios mismo mora en ustedes. Porque si son creyentes, eso es lo que es. Todas las personas, judíos y gentiles, no tenían acceso al lugar santísimo, pero ahora tenemos acceso a Dios. Y somos el templo, vivos en el Espíritu Santo. 1 Pedro 2, 9 hasta 10 dice esto, es una descripción de la iglesia. Y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hermanos, la iglesia es formada de pecadores, individuos, que estaban muertos en sus pecados, hijos de desobediencia y ira, pero que fueron escogidos por Dios, salvados por gracia a través de la fe que Dios nos dio. A los que salvó, los ha unido como uno, como con gente de cada tribu, idioma, nación, para formar el cuerpo de Cristo, para que podamos vivir para Cristo, proclamar a Cristo y traer gloria a su nombre, a reunir a su pueblo desde los confines de la tierra hasta que Él regrese y haga nuevas cosas, haga nuevas todas las cosas. A medida que nos acercamos a Cristo, nos acercamos unos a otros. Eso es algo muy importante de recordar. Que el cielo, la iglesia debe ser una reflexión del cielo. Imperfecta, pero una reflexión del cielo. Hermanos y hermanas, que todos merecen el castigo de Dios, pero por su gracia somos unidos porque somos uno en Cristo. Y esto es lo que dice Apocalipsis. Yo vi una multitud y era de cada tribu, idioma y nación, cantando, Santo, Santo, Santo. Esto es la eternidad. Entonces, eso es lo que debemos querer en esta tierra también, la unidad, porque Cristo es nuestra paz. Entonces, oramos y vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Tú eres un buen Dios. Santo, Santo, Santo. Que no merecemos tu gracia, tu amor, tu perdón. Entonces, porque tú nos perdonaste, debemos reflejar tu actitud en pensamiento, acción y palabra. Ayúdanos a ser más como Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Entonces,